La glucosa se eleva por varios factores, entre ellos tenemos aquellos mecanismos u hormonas que son contrarreguladoras porque van en contra de la insulina, es decir, la insulina es una hormona que se encarga de bajar tu nivel de glucosa, pero también existen hormonas que se encargan de hacer todo lo contrario, de subir tu nivel de glucosa. Son varias, pero en este episodio nos vamos a enfocar en el cortisol porque podría ser esta la causa de por qué no logras controlar tu nivel de glucosa. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico internista y médico de Sugar Care. Y primero que nada, la diabetes tipo 2 es una enfermedad fácil de tratar en la mayoría de los casos. Yo diría que aproximadamente un 70-80%, pero es muy difícil en unos pocos pacientes en quienes la enfermedad, por así decirlo, se revela y no se deja controlar. Y es ahí donde hay que buscar otras posibilidades. Y una de ellas es esto, los estímulos que liberan cortisol. Para empezar, ¿qué es el cortisol? El cortisol es una hormona que pertenece a los glucocorticoides que produce unas glándulas que están arriba de los riñones que se conocen como glándulas suprarrenales. Esta hormona tiene muchas funciones y los medicamentos derivados de esta hormona, por así decirlo, que son los esteroides como la dexametasona, prednisona, tienen una lista muy larga de sus usos en la salud. Pero aquí estamos hablando sobre uno de sus efectos más notorios que son considerados efectos secundarios por el uso de esteroides, que es el aumento de los niveles de glucosa. Esto sucede porque esta hormona estimula al hígado para que libere más glucosa que tiene almacenada en forma de glucógeno e interviene en varias funciones del metabolismo de los carbohidratos. Además, estimula un proceso que se llama gluconeogénesis, en el cual se produce glucosa a partir de las proteínas. Por aquellas personas que han notado una pérdida de peso y que piensan o sienten que es principalmente por músculo, esta podría ser una razón. El cortisol tampoco es malo, es necesario para la vida, pero como todo, cualquier exceso pues hace daño. El cortisol nos activa y nos da energía cuando necesitamos ese empuje, por ejemplo, a la hora de despertar. Sin cortisol, sin glucocorticoides no se puede vivir. Es decir, la insuficiencia suprarrenal existe cuando estas glándulas que producen cortisol no están funcionando como deberían. Lo puedes encontrar como enfermedad de Addison si te interesa conocer más acerca de este problema. Es poco frecuente y el tratamiento ahí es reponer las hormonas que nos están produciendo, en este caso los esteroides, ¿no? Pero cuando no necesitamos ese empuje de energía, como cuando estamos descansando o durmiendo, pues el cortisol y el resto de las hormonas que van en contra de la insulina tendrían que volver a sus niveles normales. Pero en algunas ocasiones esto no sucede porque estamos haciendo algo que está liberando de forma constante y sostenida este cortisol sin seguir su patrón de secreción normal. Es decir, el cortisol sigue un ritmo circadiano, o sea, conforme el día, el ciclo del día y la noche. El cortisol aumenta su liberación entre las 4 y 5 de la mañana, alcanza un pico máximo alrededor de las 11, 12 más o menos, mediodía, y tiende a disminuir poco a poco y alrededor de las 10, 11 de la noche tendría que estar ya muy bajo. Esto es normal, es un ciclo circadiano. O sea, en otras palabras, tu glucosa tendría que estar un poco más baja en la noche, al igual que tu presión arterial, pero en ocasiones esto no sucede. Y si tú notas que tanto tu glucosa como tu presión arterial es más alto por la noche que en la mañana, probablemente tengas algún tipo de desequilibrio hormonal. Esto tomando en cuenta que estés llevando una dieta adecuada, saludable, baja en carbohidratos y que estés integrando el ayuno intermitente a tu tratamiento, porque si no lo has hecho, estos serían los primeros pasos. Modifica tu alimentación y trata de integrar el ayuno intermitente. Es importante tomar en cuenta que la mayoría de los problemas de cortisol sí van a mejorar con las siguientes recomendaciones, pero no en todos los casos. Existen enfermedades del cortisol que requieren un tratamiento diferente. Al medir tu cortisol también es aconsejable medir la hormona ACTH u hormona adrenocorticotropa
porque esto nos va a indicar o inferir de dónde viene ese cortisol en exceso, porque te digo, hay otras enfermedades que requieren intervenciones distintas que no van a mejorar con los siguientes consejos. El paso número 1 o mi primera recomendación para bajar o regular mejor tu nivel de colesterol es relacionado al bienestar emocional. Probablemente sea la causa más frecuente. Estamos hablando de estrés, ansiedad, depresión principalmente. Aunque tú sientas que no tengas cortisol o ansiedad, todos somos distintos. Puede ser que esta sea la razón. Y si tienes alguna duda, si tienes algún problema de este tipo, acude con un psicólogo para una valoración y que salgas de estas dudas. Y por otro lado, si tú tienes problemas de este tipo, pues entonces te tienes que enfocar a solucionar y corregir estos problemas, porque si no, ahí tienes tu respuesta de por qué tu glucosa está muy descontrolada por estos problemas emocionales, ¿no? El segundo consejo es mejora tu calidad del sueño. Aquí la pregunta clave es si cada vez que te despiertas sientes que sí descansaste, sientes que sí dormiste lo suficiente. Porque si tu sueño no es reparador, entonces ahí tienes un problema. Tu sueño tiene que ser reparador, independientemente de si duermes 4, 5 o 6 horas, si tu sueño es fragmentado, te acuestas muy tarde o te levantas muy temprano. La clave es si tu sueño es reparador, porque todos somos distintos. Hay quienes requieren dormir 8 horas. Hay quienes con 4 es suficiente, hay quienes están despertando pero aún así descansan, hay quienes no. Entonces todo el mundo es distinto, pero aquí la clave es esta: ¿tu sueño es reparador o no? En caso de que tengas problemas del sueño, yo te recomendaría mejorar tu higiene del sueño o tener una rutina del sueño todos los días a la misma hora para que vayas entrenando tu reloj biológico y tu cuerpo se vaya acostumbrando, por así decirlo, o que vaya teniendo el hábito de dormir a cierta hora y levantarse a cierta hora. Podría ser conveniente tal vez utilizar un poco de melatonina, que es un suplemento, digamos, natural que te va a ayudar para regular tu ciclo del sueño y tu ritmo circadiano. Pero esta melatonina, ojo, tienes que tomártela a la misma hora todos los días, 1 o 2 horas antes de acostarte, porque si te la empiezas a tomar a horas diferentes, pues tu reloj biológico va a estar todo alterado. También déjame decirte que la mayoría de los problemas del sueño, sobre todo en aquellas personas que se despiertan constantemente o que no se pueden quedar dormidas, es por problemas de estrés, de ansiedad, de preocupación o probablemente de depresión. El tercer consejo que te doy para regular tus niveles de cortisol es el consumo de omega 3. Ojo, únicamente omega 3, porque a veces viene omega 3, 6 y 9. La mayoría no requiere esto, únicamente omega 3, y las mejores fuentes son de pescado y salmón. Dosis es muy variable, pero una dosis en general buena para todos es 1000 miligramos. Verifica el frasco. Algunos dicen una cápsula diaria, otros dicen 2 cápsulas diarias. También toma en cuenta que si tu alimentación ya contiene suficiente omega 3, probablemente no sea necesario consumir los 1000 miligramos con 500, porque el resto lo estás obteniendo de fuentes naturales. Pero considera esto como tu tercera opción para regular tus niveles de cortisol. La cuarta, probablemente sea la más potente de todas y la más efectiva, es la meditación. Meditación tipo mindfulness, que últimamente está muy de moda, te lo recomiendo ampliamente. De hecho, se recomienda inclusive en aquellas personas que no tienen ningún problema, porque tiene muchos beneficios. Yo en lo personal tengo ya aproximadamente como 3 años practicando la meditación de manera constante. Lógicamente empecé con sesiones muy cortas, 5 minutos, 8 minutos, porque no estaba acostumbrado. Fui adquiriendo práctica y ahora mis ejercicios de meditación son un poco más largos. Pero lo que he notado es que cuando dejo de meditar, pues por el trabajo o por diferentes situaciones, el estrés empieza a acumular, los problemas empiezan a acumular y la tensión durante el día es muchísimo mayor.
Créeme, inténtalo si no lo has hecho. Medita a tu ritmo, poco a poco. Actualmente en YouTube hay muchos canales de meditación guiada que te pueden ayudar. Te lo recomiendo ampliamente. Insisto, es la terapia más potente para regular tus niveles de cortisol. Y la quinta recomendación, si tú crees que tienes problemas de cortisol, es la actividad física, el ejercicio. El ejercicio te va a ayudar tanto para mejorar tu capacidad cardiovascular, disminuye la inflamación, bajar de peso, regular tu sistema hormonal, y dentro de estos problemas es el cortisol. El ejercicio también es una forma para algunas personas de meditar, de liberar estrés. Es una forma de relajación. Así que si tú no tienes una actividad física y no sabes o no quieres intentar lo demás, la actividad física podría ser una buena solución para regular tus niveles de cortisol. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugar Care. Espero que este episodio te haya aportado algo. Recuerda, estas son recomendaciones generales, que los problemas de cortisol son distintos. Estas recomendaciones probablemente le funcionen a la gran mayoría, pero ten en cuenta que hay problemas hormonales que no van a responder a estas intervenciones. Aquí la recomendación es, si tú tienes duda o sientes que no avanzas, acude a una valoración médica. Mide tus niveles de cortisol junto con la otra hormona que te comenté, ACTH, y durante la evaluación médica, para que te den una correcta interpretación de los estudios y saber cuál es el mejor camino para ti, para que logres equilibrar tu problema de cortisol y ya no tengas esas fluctuaciones de glucosa ni de presión arterial. Suscríbete al canal, déjame un like. Si tienes alguna duda o pregunta, escríbelo en los comentarios y te contestaré tan pronto me sea posible.